Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Third Class of Tears ha superado los 130 millones de reproducciones en Spotify. Así todas las pistas del álbum Golden superaron los 130 millones de reproducciones. Felicidades, Jungkook. Seven en Spotify Global se ubica en el puesto 59. Y en la canción viral en Corea del Sur, puesto 2. En la lista de mejores artistas diarios Jungkook se encuentra en el número 159. Continuemos con las escuchas a sus canciones, el stream sigue bajando. Streaming a las canciones de Golden con enfoque a Seven y 3D. Golden se convierte en el primer álbum de un solista coreano en permanecer 85 semanas consecutivas en la lista Global Weekly Top Albums de Spotify. Felicidades, Jungkook. 3 años se cumplen del lanzamiento de Left and Right. Colaboración de Jungkook con Charlie Puth. Felices 3 años a este temazo. Muse ha superado los 3 billones de reproducciones en Spotify. Así se convierte en el primer y más rápido álbum coreano en alcanzar esta cifra. También es el primer álbum de 2024 de un artista masculino y asiático en lograr esta hazaña. Felicitaciones, Jimin. Who, en República Checa, se ubica en el puesto 86. En Spotify Rumanía número 29. Spotify Hong Kong número 61. Spotify Taiwán número 3. Spotify Tailandia número 1. Spotify Brasil número 107. Spotify Japón número 11. Spotify Estados Unidos número 102. Y Spotify Global número 11. Jimin reingresó en la lista de mejores artistas diarios en el puesto 178. El stream diario es tan importante para que Jimin siga vigente en los charts de Spotify y otras plataformas. Reproduzcamos Who, Be Mine, Closer Than This y todas las canciones de Muse y Face. Who ahora empata con One of the Girls de The Weeknd como la canción de mayor duración de un artista de K-pop en la historia del United World Chart con 48 semanas. Felicitaciones, Jimin. Slow Dance, la canción de Jimin con Sofía Carson, ha superado los 105 millones de reproducciones en Spotify. Felicidades, Jimin. Solistas del K-pop con más éxitos número 1 en la lista de ventas de canciones digitales de Billboard en Estados Unidos, Jimin en primer lugar con 6 canciones. Y Jungkook en segundo lugar con 5 canciones. Felicitaciones al dúo Ace. Vota en los Secretary Awards, por Jungkook en las siguientes categorías: Canción Internacional del Año, Jimin con Who. Jungkook con Never Let Go. Artista Masculino Internacional del Año, Jimin. Álbum Internacional del Año, Muse. Vota por la canción de todos los tiempos en Icon. Jimin con Like Crazy está en el primer lugar, Jungkook con Seven en el segundo puesto. Sigamos votando. Se cierra en 20 días. Vota en los Top 200 categoría Mejor Idol, por Jimin. Sigamos votando por él, se cierra en 3 días. Vota en el Solista del Año, Jungkook y Jimin en sus diferentes posiciones. Van ganando por una leve ventaja, ampliemos la brecha. Se cierra en 6 días.
Es muy fácil votar, solo vas al enlace que te dejo en la descripción de cada video, marcas la casilla de Jimin o Jungkook, verificas que no eres un bot, y listo. Algunos ni siquiera necesitan la comprobación de CAPTCHA, anímate a votar por ellos. ¿Sabías que? El exvecindario anda tan alterado y desesperado que andan inventando, para variar, que canales J-Cock en YouTube están difundiendo información falsa de Jimin y Jungkook, con un supuesto avistamiento de ambos. El dicho dice, el ladrón cree que todos son de su condición. Ellas son las que mienten y editan. El canal de YouTube, no es J-Cock, solo se dedica al sensacionalismo, también tiene este video, donde dice, por fin se revela la verdad. BTS y Jungkook tienen una relación especial. Suga y Jungkook de BTS captados en cámara en un centro comercial sin seguridad, ¿qué está pasando realmente? Pero las Taekook desesperadas quieren hacer creer que mentimos, cuando eso no hace falta. Mientras más pasan los días, más creativas se están poniendo, porque sus chip está hundido en las profundidades. Las Jungkookistas también andan inventando. En mi anterior video, comenté que andaban diciendo, Jungkook está en Los Ángeles trabajando y su peluquero viajó. Falso, el peluquero se encuentra en París, probablemente para la Semana de la Moda, varios miembros se encuentran ahí. El mismo peluquero subió fotos que se encuentra en Francia. Como se dice, las mentiras tienen patas cortas. Quería comentar este video que vi, a Tae se le pierde algo y lo está buscando. Podemos ver que Jungkook sigue conversando con Suga y detrás de Jimin, como si nada. Todas las interacciones que tuvieron Tae y Jungkook fueron registradas por las cámaras de la empresa, así que seguramente las exvecinas tendrán su amor genuino en HD. Digo esto porque es realmente enfermizo que toda interacción que tienen Jimin y Jungkook digan que es fanservice. Hasta el Buddy System lo tacharon de servicio de fans, cuando ni siquiera los vimos. Salvo pequeñas actualizaciones de ambos. Este viaje de J-Cock también están diciendo que es fanservice y así continúan con la mentira de sus chips, justificando cada momento de J-Cock y por supuesto la nula relación de su Taekook diciendo que la empresa lo impide. En este punto se vuelve todo tan patético, mientras que Jimin y Jungkook siguen demostrando una relación sólida y creciendo día a día, con pruebas y no teorías. El Taekook sigue pegado en la empresa lo impide y escuché la voz de Jungkook en el live de Tae, solo eso tienen, ilusiones y alucinaciones. Ahora ya lo sabes. Jimin nos sorprendió a todas con el video en su cuenta Instagram, que subió con el baile de la canción de Hobby, Killing It Girl. Pero no solo eso, Jungkook estaba ahí grabando, se escuchan sus risas y cuando tararea la parte, debería ser un crimen solo verse tan bien. ¿Será esa frase para Jimin? Yo creo que sí. Además Jimin puso los hashtags de JK y Jimin juntos y más allá el nombre de Hobby. Y la frase que escribió, esto es lo que quiero decir con Killing It Boy, cambiando girl por boy, o sea chico en vez de chica. Muchos dicen que esa frase la escribió Jungkook porque él lo graba, pero eso queda a modo de especulación. Jimin se ve feliz y a Jungkook también lo pudimos sentir de la misma manera con sus risas mientras grababa a Jimin. Qué feliz nos hacen con esta publicación y confirma el hecho de que ambos están juntos de viaje. Siempre lo supimos, pero confirmarlo por los mismos protagonistas es lo mejor. Muchas cuentas coreanas y extranjeras, en la madrugada hora americana, afirmaban ver pruebas que confirmaban que Jimin y Jungkook estaban en Suiza y alimentaron a unos patos. También dieron a entender que están o estuvieron de excursión. A raíz de la publicación de Jimin, donde se demuestra que ambos están juntos, el testimonio que los vio alimentando a los patos, subió esta foto, donde se ve a Jungkook y podemos ver que alguien está sentado junto a él, y sería Jimin,
Después de eso las cuentas coreanas compartieron la prueba de que era cierto que ambos estaban en Suiza. La foto y también salió un video donde se escuchan sus voces y están alimentando a los cisnes. 나 이거 진짜 한뭉탱이로 그냥 다 쪼개가지고 그냥 던져봐야겠다. 좀 약간 외톨이네, 쟤. 외톨이 가는 거. 야, 기다려봐. 내가 그냥 한 방에 줄라니까. 한방 기다려봐, 이거. 한 방에. 쟤를 주고 싶은데 제가. 저거 보면 어떡해. 내가 한 방에 줄게 줘야 되잖아. Se muestra que estuvieron en el puente Fraumünster, en Zúrich, muy cerca del puente Mühlestedt, conocido por los candados del amor, donde las parejas ponen un candado, simbolizando el amor y el compromiso, y las llaves suelen arrojarse al río para representar un amor inquebrantable. ¿Lo habrá hecho Jikook? ¿Qué crees tú? En el puente Fraumünster, se pueden ver a los cisnes. Dos enamorados viendo a una pareja de cisnes, todo muy lindo. Jimin en el video de Instagram estaba vestido con la marca Mirai Suiro, que suelen usar ambos. Incluso el pantalón es el mismo modelo que Jungkook usó para ir al concierto de aespa, pero en un color diferente, o sea, pantalones de pareja. El bolso que lleva Jimin en la foto, es muy similar al que se le vio a Jungkook en el aeropuerto. Estos chicos les encanta tener cosas iguales o similares. Jikook supuestamente anda o estuvo con staff en Suiza, esto puede ser que tengamos un Oyeoshua 2. Sería increíble que las palabras de Jungkook se concretaran más rápido de lo que pensamos. 12형? 군대 갔다 와서도 그래서 한 50까지 가고. Ahora los rumores dicen que se fueron a Polonia, probablemente quizás ya no estén en Suiza y por eso Jimin subió ese video, porque sabía que las evidencias de su viaje saldrían a la luz. Aclaro que muestro estas evidencias porque están por todo internet, y es grabado en un lugar público como son las calles de Suiza. Me encanta cuando ellos mismos hacen callar a las antis de su relación. Ahora solo nos queda esperar si hay un nuevo Oyeoshua o lo que ellos quieran mostrarnos. Pero solo ver lo felices que están, no tiene precio. Cuando decía que Jikook se venía fuerte, jamás pensé esto. Lo mejor no es esperar nada, porque nos sorprenden y superan todo. Y parece ser cierto, Jikook libres y felices. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.